¿Qué harías si cada noche escucharas risas infantiles en tu habitación, pero estás completamente solo? ¿Y si descubrieras que algo invisible está jugando contigo, y no es un juego cualquiera? En una casa modesta al sur de la capital, donde las paredes guardan secretos y los objetos cobran vida sin explicación, una joven descubrirá que ignorar las reglas del pasado puede despertar algo que nunca debió molestarse. En un pequeño pueblo al sur de la capital, donde las calles están iluminadas solo por el resplandor pálido de las farolas, hay una casa que todos evitan. No es grande ni imponente, no tiene pasillos interminables ni puertas secretas. Es una vivienda modesta, con tejas desgastadas y paredes que parecen susurrar los secretos de quienes alguna vez las habitaron. Pero dentro de esa casa ocurre algo que nadie puede explicar. Desde tiempos inmemoriales, esa casa ha sido hogar de 3 generaciones de mujeres, la abuela, su hija y su nieta. Y junto a ellas, algo más, algo que nunca han visto, pero cuya presencia es imposible de ignorar. Desde que su madre tenía memoria, en aquella casa sucedían eventos extraños. Objetos que desaparecían sin explicación para reaparecer en lugares imposibles. Sillas movidas de su sitio, puertas que se cerraban de golpe sin una corriente de aire aparente. Pequeños destrozos que nadie podía atribuir a manos humanas. Pero lo más inquietante de todo eran las noches. Porque en la oscuridad de la casa, cuando el silencio debía reinar, se escuchaban risas. Risas agudas y burlonas, acompañadas de pasos menudos que zapateaban con furia contra el suelo. Golpes en las ventanas, susurros en los rincones. Para la madre y la abuela, todo tenía una explicación. Un duende vivía en la casa. No era un cuento de hadas ni una historia para asustar niños. Era una certeza. Con los años habían aprendido a convivir con él, a respetar sus reglas. La más importante, nunca entrar sin saludarlo. No importaba si la casa estaba vacía o si parecía silenciosa. Había que decir buenas tardes o buenas noches al cruzar el umbral, porque si no, el duende se enojaba. Y cuando eso sucedía, su furia era evidente. La madre de la niña se lo inculcó desde que era pequeña. «Saluda siempre, hijita. No queremos que se moleste», le decía con la naturalidad con la que otros advierten sobre el tráfico o la lluvia. Y durante su infancia, ella obedeció. Lo hizo sin cuestionar, como parte de la rutina cotidiana. Pero a medida que crecía, la duda se instaló en su mente. Era una joven lógica, escéptica. No creía en supersticiones ni en cuentos para dormir. La idea de un duende enfurruñado escondiendo medias y enredando cabellos le parecía absurda. Y con la rebeldía propia de la adolescencia, decidió desafiar la tradición familiar. Un día, simplemente dejó de saludar. Todo comenzó con pequeñas cosas. Unas llaves que desaparecían justo cuando la abuela las necesitaba. Un frasco de azúcar volcado en mitad de la mesa sin explicación aparente. Un vaso que se deslizaba unos centímetros sobre una superficie plana. Cosas insignificantes que cualquiera podría atribuir al azar o a distracciones casuales. Pero luego, las señales se volvieron más claras, más personales. Una tarde, mientras mi amiga y yo trabajábamos en un proyecto escolar en su casa, ocurrió algo que rompió la normalidad fingida. Su abuela buscaba sus llaves para salir a hacer unas diligencias. Revisó el pequeño cuenco de cerámica en la entrada, donde siempre las dejaba, pero no estaban ahí. Frunció el ceño y buscó en los bolsillos de su delantal. «Nada. ¿Has tomado mis llaves?», le preguntó a su nieta. «No, abuela», respondió ella, sin levantar la vista de su cuaderno. La anciana suspiró y murmuró con tono divertido: «Debe haber sido él». Yo alcé la mirada, extrañada.
Pero mi amiga solo rodó los ojos con fastidio. Abuela, por favor, ya te dije que esas cosas no existen. Seguro las dejaste en otro lado y lo olvidaste. La anciana no insistió. Su expresión era la de alguien que conoce una verdad que los demás se niegan a aceptar. Mientras mi amiga iba a buscar sus propias llaves para prestárselas, la abuela se inclinó hacia mí y susurró: ella no quiere creer, pero yo sé lo que pasa aquí. Desde que dejé de jugar con él, se volvió travieso. Me esconde cosas, me mueve los muebles. No es mi memoria la que falla, es él, y está molesto. Antes de que pudiera responder, mi amiga regresó con un manojo de llaves y se las entregó. Toma, usa las mías. La anciana las aceptó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo en el umbral y nos miró con una sonrisa cálida. Pórtense bien, niñas. Y luego, con una voz apenas audible, añadió: hasta pronto. No nos hablaba a nosotras, se lo decía a él. La puerta se cerró tras ella, y en ese instante, un golpe sordo resonó en el pasillo. Un sonido hueco, seco, como si algo pequeño hubiera saltado desde una gran altura. Mi amiga palideció, y por primera vez, en su mirada se reflejó una sombra de duda. Aunque intentó convencerse de que había sido un objeto cayendo, algo en su comportamiento cambió. Yo también empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido inconfundible de unas llaves cayendo al suelo. Mi amiga siguió escribiendo en su portátil, ajena, como si no hubiera oído nada. Pero cuando fui al baño, las encontré en el suelo del pasillo. Todas de metal gris, excepto una dorada. El ambiente en la casa se tornó tenso. Las vibraciones en el aire parecían cargadas de electricidad estática. Mi amiga seguía negando lo evidente, pero sus gestos nerviosos y su insistencia en distraerse con tareas triviales la delataban. Luego, el frasco de azúcar volcado en la cocina selló cualquier duda. Solo el azúcar estaba esparcido. Los demás frascos permanecían intactos, y la tapa del frasco estaba en el suelo, a varios metros de distancia, junto a la estufa. Intenté advertirle, pero ella seguía aferrándose a su lógica. Recogí mis cosas y me despedí, dejando atrás la casa y la inquietante sensación de que no estábamos solas. Esa noche, mucho después de que me fui, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amiga. No vas a creer lo que pasó. Me incorporé en la cama y le respondí de inmediato. ¿Qué pasó? Tardó unos minutos en escribir. Luego, el mensaje apareció en la pantalla. Acabo de escuchar algo. No sé cómo explicarlo. Estoy en mi cuarto y sonó una risa, pero no la de mi mamá, no la de nadie que conozca. Era como de un niño, pero burlesca. Venía del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le escribí de inmediato: vete al cuarto de tu mamá. Ahora. Mi amiga se demoró en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue seco. No voy a hacer eso. Debe haber sido la tele del vecino o algo así. Apreté los labios con frustración. No quería discutir, pero lo sabía. Sabía que no era la tele, ni el viento, ni una coincidencia. Sabía que él estaba ahí. Mi amiga dejó de responder. No insistí, pero pasé la noche inquieta, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que nunca llegó. Las noches en aquella casa dejaron de ser tranquilas. Al principio, fue una sensación sutil, un leve cosquilleo en la piel, como si alguien la observara desde un rincón oscuro de su habitación. Pero con cada día que pasaba, él parecía más presente, más insistente. Una madrugada, despertó con una extraña sensación en la nuca,
como si unos dedos pequeños hubieran recorrido su piel en una caricia burlona. Su corazón latía con fuerza mientras su mente se debatía entre el miedo y la lógica. Debe ser mi imaginación, se dijo, cerrando los ojos con fuerza. Pero entonces, lo oyó. Un sonido leve, rápido, como el de pequeñas pisadas corriendo por la habitación. No era un crujido del piso ni el ruido de la casa acomodándose. No. Eran pasos, ágiles, inquietos, rodeándola en la oscuridad. Contuvo la respiración y el sonido se detuvo. Se armó de valor y extendió la mano hasta el interruptor de la lámpara en su mesa de noche. La encendió con un clic y la luz amarilla inundó la habitación. No había nadie, pero algo no estaba bien. Las cosas en su escritorio estaban fuera de lugar. Su portátil ya no estaba cerrado, como la había dejado, sino abierta con la pantalla encendida. Sus libros estaban en el suelo, algunos con las páginas dobladas como si alguien los hubiera hojeado con descuido. Su armario, que siempre mantenía bien organizado, tenía las puertas entreabiertas y la ropa revuelta. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de la cama con una mezcla de temor y enojo. No puede ser real, murmuró. Revisó toda la habitación, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Se quedó quieta, mirando a su alrededor, tratando de encontrar una explicación. Y entonces, lo notó. El espejo de su cómoda, donde cada noche se miraba antes de dormir, tenía algo que antes no estaba. No era su reflejo, no exactamente. Era una sombra, una silueta difusa justo detrás de ella. Se giró de inmediato, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Cuando volvió la vista al espejo, la sombra ya no estaba. Fue suficiente. Se apresuró a tomar su teléfono y me escribió, contándome lo que había sucedido. Quería que le diera una respuesta lógica, una manera de tranquilizarse. Pero yo solo le escribí una frase que la hizo estremecer: salúdalo. Pero ella no quiso hacerlo. No todavía. Y él lo supo. Esa noche apenas pudo dormir. Se obligó a pensar en otra cosa, a repetirse una y otra vez que debía haber una explicación lógica. Pero en el fondo, sentía que algo en la casa estaba esperando. Cuando despertó al día siguiente, su cuerpo estaba tenso, como si no hubiera descansado en absoluto. Se levantó con pesadez y se dirigió al baño sin siquiera mirar su habitación. Pero al volver, supo que algo estaba mal. La ventana, que ella siempre mantenía cerrada, estaba abierta de par en par. El aire de la mañana movía las cortinas con suavidad. Y entonces lo vio. Su ropa, la que había dejado doblada sobre la silla, estaba esparcida por el suelo, como si alguien la hubiera arrojado con furia. Los cajones de su cómoda estaban abiertos y en su escritorio, su portátil parpadeaba, mostrando la pantalla de inicio como si alguien la hubiera intentado usar. Su estómago se encogió. Dio un paso hacia la ventana y sintió algo bajo sus pies. Bajó la mirada. Las llaves, las mismas que yo había encontrado días antes en el pasillo, pero esta vez no estaban simplemente en el suelo. Estaban perfectamente alineadas en una línea recta, desde la puerta hasta el centro de la habitación. Fueron sacadas de su llavero y alineadas en esa extraña y específica posición. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía seguir negándolo. Él estaba jugando con ella. Él quería su atención. Y entonces, un sonido la paralizó. Un susurro. No pudo entender lo que decía, pero sintió el aire frío en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca. Giró sobre sus talones, con el corazón desbocado, pero la habitación estaba vacía. Se le secó la boca. Tomó su teléfono y me escribió, nuevamente, con los dedos temblorosos. Las cosas están peor.
Creo que tengo que salir de aquí. Pero mi respuesta fue simple, porque era obvio lo que él quería. Es lo que su madre y su abuela le habían enseñado desde siempre. No salgas, solo salúdalo. Su pulgar titubeó sobre el teclado. No quería hacerlo. No podía. Entonces, el espejo crujió. Y esta vez, la sombra no se desvaneció. No lo hizo por más que ella se movía y cambiaba de ángulo a ver si en alguno lograba perder a aquella figura. Nunca pude entender por qué ella, simplemente, no salió de su habitación y se refugió con su madre o abuela. Su ego, su terquedad, sus ínfulas de superioridad. No sé por qué estaba tan renuente a aceptar que eso que estaba sucediendo era real. ¿Cómo se podía explicar entonces lo que estaba sucediendo? Esa noche, su sueño fue ligero, entrecortado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba desde la oscuridad. Un frío inexplicable se instaló en la habitación. Se giró en la cama, buscando su manta, cuando algo la hizo quedarse inmóvil. Unas pisadas. Otra vez pensó, pequeñas, rápidas, como si alguien descalzo estuviera caminando sobre su alfombra. Tragó saliva. El sonido se detuvo justo al lado de su cama. Sostuvo la respiración. Su piel se erizó cuando sintió un ligero tirón en las sábanas, como si alguien estuviera intentando descubrirla. Y entonces, un dedo helado y huesudo se deslizó suavemente sobre su brazo. Ahogó un grito y se levantó de golpe, encendiendo la luz con desesperación. Nada. Su habitación estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. Se aproximó a su escritorio y sobre uno de sus cuadernos, justo en la portada y con una caligrafía torpe, infantil, trazada con un esfero de color rojo que también estaba tirado junto con las demás cosas, algo estaba escrito. Saluda. La sangre se le heló en las venas. No podía más. Tomó el teléfono y me escribió. Yo estaba dormida para ese entonces y, sinceramente, no escuché nada esa noche. No puedo. Esto es demasiado. Luego, su pantalla parpadeó. El teléfono se apagó. Y en el reflejo del espejo, detrás de ella, vio una sombra alta, encorvada. Un aliento gélido le rozó la nuca, y esta vez no fue un susurro, fue un gruñido, bajo, ronco, impaciente. Saluda. La bombilla de su lámpara explotó, y la oscuridad la envolvió. Aún así, ella decidió que no iba a ceder. Se encerró en su habitación, revisó cada rincón con el teléfono descargado en mano, y encendió una vela junto a su cama, como si una pequeña llama pudiera ahuyentar algo que ni siquiera podía ver. Pero él ya había esperado suficiente. A las 3:33 de la mañana, la vela se apagó de golpe, como si alguien la hubiese soplado. El frío volvió. Esta vez no hubo pasos, no hubo susurros, solo un sonido, respiración, larga, profunda, justo en su oído. Ella se cubrió con las sábanas, temblando, negándose a aceptar lo que estaba sucediendo. Entonces, la cama crujió, el colchón se hundió, como si un peso invisible se hubiera sentado junto a ella. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Y luego, un susurro, no uno arrastrado, no un gemido, no una orden, un saludo, dulce, juguetón, como el de un niño que había estado esperando mucho tiempo. Hola. El aire se volvió denso, la presión sobre el colchón aumentó. Algo invisible tiró de las sábanas, lentamente, centímetro a centímetro, dejando al descubierto su cara. No podía gritar, no podía moverse. Un aliento frío rozó su mejilla, y una voz, ahora más grave, más ronca, más impaciente, le susurró con algo que sonaba a sonrisa. Te toca.
No lo pensó más. Con la voz quebrada, ahogada en terror, sin atreverse a abrir los ojos, susurró: Hola. El peso desapareció. El aire se volvió cálido. Y en la oscuridad, justo antes de que la vela volviera a encenderse sola, escuchó la risa de un niño. Una risa de triunfo. Había ganado. Mi amiga nunca volvió a ignorarlo. Incluso yo comencé a saludar al aire cada vez que iba a su casa. Era algo que todos hacían y yo no sabía si estaba bien ignorarlo. Yo no era parte de esa familia, ni vivía en esa casa, pero no quería comprar peleas que no eran mías. Y él, satisfecho, nunca volvió a molestar. O al menos, no de esa manera. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa en la oscuridad? ¿O que alguien, o algo, juega contigo cuando nadie está mirando? Esta historia no es solo un cuento. Es una advertencia. Un recordatorio de que, a veces, las reglas más simples pueden ser las más importantes. Mi amiga aprendió de la manera más difícil que ignorar lo que no entendemos puede tener consecuencias inesperadas. Y aunque todo parece haber vuelto a la normalidad después de aquel saludo forzado, siempre me pregunto, ¿realmente se calmó su curiosidad? ¿O solo logró aplacar, momentáneamente, a algo que nunca debió despertarse? Ahora te toca a ti. ¿Conoces alguna historia similar? ¿Has vivido algo inexplicable que te haya hecho cuestionar la lógica? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quizás juntos podamos descubrir si este tipo de presencias son solo supersticiones o algo mucho más real de lo que queremos aceptar. No olvides darle me gusta para más historias que desafían lo que creemos posible. Porque, al final, nunca sabes quién o qué podría estar leyendo tus palabras desde las sombras. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.